Hola, muy buenas noches, amada iglesia. Mi nombre es Maribel Ibarbo y hoy tengo la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes un fragmento de la palabra. Esto es para mí un honor y un privilegio. Quiero pedirles por favor que en este momento hagamos una oración al Padre para pedir su dirección. Amado Papá Dios, sabemos que nada nos es entendible, Señor, si tu Espíritu no nos lo revela. Te damos gracias, Dios, por poder tener acceso a tu palabra en este tiempo. Gracias, Señor, porque tú estás hoy más cerca que nunca de la humanidad. No solamente nos has dado tu palabra para guiarnos, sino que tu Espíritu Santo vive en nosotros para direccionarnos y, como dice tu palabra, enseñarnos todas las cosas. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que en este tiempo nos acompañes y nos des el discernimiento, Señor, y nos des la claridad para entender lo que quieres hablarnos a través de tu palabra. Te damos gracias por tener esta oportunidad de estudiarla cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar del libro de Mateo, del capítulo 9, del verso 18 al 26. Y nos narra una historia de fe y de confianza. A continuación vamos a leer en el libro de Mateo del verso 18 en adelante. Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: Mientras Jesús decía estas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida, solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús, porque pensó, si tan solo toco su túnica quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo, la niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Este pasaje bíblico es muy conocido y muy seguramente ya hayamos escuchado muchas predicaciones acerca de él. Otros evangelistas, Marcos y Lucas, también lo presentan, los que llaman los evangelios sinópticos, aunque ellos hablan con mayor lujo de detalles, a tal punto que Marcos dedica 23 versículos a hablar de él, mientras Lucas 17 versículos, mientras que Mateo nos resumió la historia en solo 8 versículos. En estos podemos ver una vez más la autoridad de Jesús, no solo al sanar enfermedades incurables, sino también su dominio sobre la misma muerte. También podemos ver cómo nuestro Señor tiene la respuesta a todas las necesidades de la humanidad, aun aquellas que la misma medicina o el mismo hombre ha dicho no hay remedio ni hay solución. Recordemos que servimos a un Dios de imposibles. Bueno, cuando empezamos a leer el texto, empezamos con la petición de un hombre que los otros evangelios sinópticos nos dejan saber que se llamaba Jairo, y nos dicen que este hombre era un hombre principal de la sinagoga, tenía un cargo público importante para el pueblo judío, era un hombre que si no reconocía en Jesús a Dios, jamás se hubiese puesto de rodillas o se hubiese postrado delante de él. Y el relato nos habla de que este hombre se postró ante Dios y le imploró porque fuera a tocar a su hija. Él reconocía en Jesús al único que podía sanar a su hija, al único que podía cambiar aquella condición de muerte. También observamos que tenía una fe totalmente concentrada en Jesús. Él sabía que todos sus recursos habían sido agotados. De pronto había hablado con muchos médicos porque sabemos que era una persona que tenía recursos económicos, pero ya nadie había podido hacer nada por su hija. Y en este momento se encuentra Jesús allí en aquel lugar y él va y lo encuentra y lo lleva a su casa. Jesús no puso condición para ir, él arrancó y salió camino a encontrarse con aquella niña. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que Jesús no hacía nada sin que el Padre se lo mandase. Entonces
todo esto hacía parte de un plan perfecto de Dios. Era el plan perfecto de Dios que Jesús estuviera en aquel lugar, que la hija de Jairo estuviera enferma. Todo tenía un propósito. Dice la historia, dice la palabra de Dios que ellos comienzan a caminar hacia la casa de Jairo cuando una mujer se cruza en el camino de Jesús y toca el borde de su manto. Los otros evangelios nos narran que había una multitud tremenda y Jesús era apretujado por muchas personas y esta mujer le toca y Jesús siente que de él salía poder. La Biblia nos cuenta que esta mujer era una mujer que había padecido por muchos años con un flujo de sangre. Llevaba más de 12 años padeciendo este flujo de sangre. Y para el pueblo judío tener una hemorragia menstrual era una maldición, la hacía inmunda delante de los demás. Es más, no podría ni siquiera sentarse en el mismo lugar donde un hombre se sentaba, ni tampoco podía tocar a nadie, y mucho menos a un ministro de Dios. Entonces ella sintió temor y aunque Jairo fue públicamente a Jesús, ella solo quiso tocar el borde de su manto porque tenía una fe tan grande como la de Jairo. Cuando nosotros leemos esta narración pensamos como, bueno, ¿y en qué se relaciona la una con la otra? ¿Por qué pasó justo esto en este momento? Pero las dos historias que nos narra este fragmento del Evangelio nos hablan de la fe de un hombre y la fe de una mujer. Un hombre que era superior en rango para lo que era la sociedad de ese momento y una mujer que en ese momento ocupaba el más bajo de los rangos porque además de ser mujer estaba enferma y enferma de una enfermedad que la hacía inmunda ante los demás. Y vemos cómo hay una diferencia entre cómo se le acerca a aquel hombre y a cómo se le acerca a aquella mujer. Pero lo más importante aquí es que Dios, Jesús, no despreció a ninguno de los dos. Él tuvo en cuenta la necesidad del hombre aquel que tenía todo y que se había humillado delante de él para reconocerlo, pero también tuvo en cuenta la necesidad de aquella mujer que aunque ya no tenía nada, porque también en una parte del Evangelio de Marcos nos cuenta que había ido donde muchos médicos, se había gastado todo lo que tenía para curarse, pero no lo había logrado. Entonces esto nos dice que esta mujer estaba en la peor de las condiciones, no tenía nada más de que aferrarse. Su única ilusión, su única fe, su única esperanza era encontrarse con Jesús y ella ni siquiera pretendía tocarle a él, solo pretendía tocar el borde de su manto y de allí sacar ese milagro que era tan indispensable para su vida. Pero con esa misma fe se acerca Jairo pensando y confiando que después de agotar todos los recursos, el único que podía hacer algo por su hija era Jesús. Era reconocer ante todos los demás que Él era Dios y que en verdad todo lo que Él estaba diciendo era verdad. ¿En qué estaba reconocer que Él era Dios? En que un judío jamás se hubiese postrado ante nadie más que Dios. Entonces, la historia nos cuenta de la fe de este hombre y de esta mujer. Nos cuenta que cuando Jesús la ve y ella se hace visible, Él le dice que su fe la ha salvado. No solo sanó su cuerpo, su fe había sanado y salvado su alma. Ella se había acercado con tanta fe a Jesús que nadie hubiese podido saber lo que pasó en ese momento. Dios hace público esto, Jesús hace público lo que está pasando para que la gente conozca que ella había sido libre por el amor de Jesús, por el poder que ella con su fe había hecho brotar de Jesús. Y esto es muy tremendo, a mí me parece impresionante cómo nuestra necesidad no mueve la mano de Dios, pero nuestra fe hace que ocurran milagros, que Dios mueva su mano a favor de nosotros. Dicen que cuando en uno de los evangelios sinópticos dice que cuando aquella mujer fue sana y pasa este episodio, yo me imagino a Jairo al lado de Jesús pensando, pero vamos pues, que la niña está muerta, necesita ser resucitada. Está pasando el tiempo, ya no va a pasar nada. Quién sabe cuántos pensamientos invadieron la mente de Jairo, pero él decidió confiar. Él hubiese podido decir, no, yo ya no espero más, yo me voy solo. O bueno, ya ha pasado mucho tiempo, ya que ya no hay nada que hacer, pero él decidió esperar. Y ni siquiera la Biblia nos menciona que él haya dicho una sola palabra. Él solo esperó. Esperó, y a veces cuánto nos cuesta a nosotros esperar. Dicen que después de esto Jesús llega hasta aquel lugar. Y
la gente estaba organizando todo para el velorio. La niña había muerto. Ya todos estaban llorando. En ese tiempo se contrataban músicos para el funeral, estaban llamando a los músicos, ya todo estaba preparado para ir a enterrar a aquella niña. Eran otros tiempos, no había embalsamamiento, no habían todas las cosas que hay hoy en día. Era necesario enterrarla pronto antes de que su cuerpo empezara a podrirse. Pero el Señor les dice: la niña no está muerta, solo duerme. Lo más teso de todo esto es que la gente se ríe de él, pero Jesús le dice unas palabras a aquel hombre, a Jairo, que han marcado mi vida, y él le dice: no temas, solo cree. Dios, a mí eso me rompió el corazón. ¿Cuántas veces nosotros tenemos tanto miedo que nos cuesta creer? Nos cuesta creer que tenemos un Dios bueno, compasivo, misericordioso, lleno de amor por la humanidad, porque no solo nos hizo un mundo perfecto, sino que nos creó con tanto amor y especial esmero, y viéndonos caídos mandó a su Hijo y nos rescató del pecado. ¿Cómo no creer que Él puede hacer todas las cosas por nosotros? Lo único que Dios necesita de ti es que pongas tu confianza en Él, que creas que Él puede hacerlo, que creas que eres merecedor de ese amor que Él quiere darte, que creas que Dios es bueno, compasivo, fiel y misericordioso, que no importa cuál sea hoy tu condición, que no importa cuál sea el milagro que hoy necesites, Él está ahí siempre, siempre esperando que tú tengas la fe necesaria para alcanzar ese milagro por el que estás orando hace tanto tiempo, como aquella mujer del flujo de sangre, o ese milagro tan apremiante como el de Jairo con aquella hija que acababa de morir. Él solo está a la distancia de una oración. Solo tienes que poner tu fe y tu corazón en ello. Y estos milagros nos hablan acerca de la fidelidad de Dios, acerca de su amor inagotable, acerca de su misericordia que no tiene fin con unos y con otros. El uno tenía un cargo público importante, la otra era una mujer que estaba desahuciada, que no sabía qué hacer, que no sabía para dónde coger. En un tiempo de mi vida tuve una anemia muy fuerte debido a un sangrado constante, y sentía tantos deseos de morir porque no tenía tanto desaliento que no me provocaba ni abrir los ojos. No puedo imaginar cómo esa mujer logró sobrevivir tantos años con aquella enfermedad, pero Dios en su infinita misericordia la tenía preparada para ese momento. Dios había dispuesto todo para que llegara el día de su sanación, y por la fe que tuvo en que Jesús era capaz de hacerlo, esa mujer alcanzó su milagro. Jairo alcanzó su milagro, porque el relato nos cuenta que se arrodilló, que Jesús tomó la mano de aquella niña y le dijo: niña, levántate, y aquella niña se levantó, y Jesús dijo que le llevaran comida. Eso era impresionante. Una niña que en un momento estaba muerta y al otro momento estaba recibiendo alimento. Y así son los milagros de Dios, sobrenaturales, inmensos, grandes, cosas maravillosas que para el ser humano son imposibles, pero la palabra de Dios nos dice que para Él todo es posible. Es cuestión de fe, es cuestión de confianza. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está hoy tu confianza en Dios? ¿Qué tanto crees en que Dios puede hacer algo por ti y para ti? Hoy te invito a llenar tu corazón de esa fe increíble e impresionante que tenía esa mujer y que tenía ese hombre, Jairo, que sacó a aquella mujer de una enfermedad de hacía más de 12 años, pero también resucitó a una niña. Esa fe que hizo mover la mano de Dios. Hoy tienes una fe semejante a la de ellos, o tu fe está por el suelo y no sabes ni siquiera cómo pedirle al Señor. Sea cual sea tu condición, yo te invito a creer y a confiar en que Dios puede hacerlo, en que Dios quiere hacerlo, en que Dios te ama y que todo aquel que le busca es merecedor de lo que Él quiere darle. Por eso te pido que oremos. Amado Padre Dios,
No podemos entender por qué pasan tantas cosas en este mundo, por qué sufrimos, Señor, y por qué pasamos por tiempos tan angustiosos como el tiempo por el que estaba pasando aquel padre o aquella mujer con esa horrible enfermedad. Pero sí podemos entender que todo está hecho con un propósito para gloria y honra de tu nombre. Podemos creer, Dios, que tú actuarás en medio de la más dura circunstancia y nunca nos dejarás ni nos desampararás. Hoy te queremos pedir, Señor, que nos dé fe. Aumenta, Señor, nuestra fe. Permítenos creer como aquellos que han creído y han recibido. Permítenos ver tus milagros, Señor. Permítenos ver cuál grande y maravilloso, eterno, precioso y bondadoso eres tú. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, les invito a seguir con este estudio. De verdad que es un tiempo especial. El Señor primeramente ministra nuestras vidas y después la de ustedes. Dice que esta palabra es palabra de Dios, respaldada por Él y en su amor. Un abrazo, les quiero mucho. Mil bendiciones. Chao.